tardes a todos y a todas. Habría que apagar eso. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Se escucha bien desde arriba también? Sí. Bueno, pues tenemos que empezar nosotros también dando las gracias, ¿no? Porque para nosotros realmente hoy estar aquí es, por así decirlo, un sueño hecho realidad, ¿no? Estamos acostumbrados a estar ahí abajo escuchando a profesores que vienen aquí de la Universidad de Zaragoza o de otros sitios a hablar de la historia de Foz, ¿no? Y cuando tú estás haciendo la carrera de historia, pues siempre piensas, ojalá algún día pues pueda estar yo allí arriba hablando de la historia de mi pueblo. Pues bueno, hoy por fin estamos nosotros aquí, por lo tanto tenemos que dar las gracias, en primer lugar a don Antonio por darnos la oportunidad, también al Ayuntamiento pues por permitirnos estar hoy aquí en este salón de actos y bueno, también a todos los asistentes, aunque no esperábamos tantos, ¿no? Porque si tienes la oportunidad, llegas aquí y no hay nadie, pues el sueño se quedaba un poco a medias. Por lo tanto, muchas gracias a todos por venir. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, bueno, decir que durante esta conferencia vamos a abarcar prácticamente 400 años de la historia de Foz. Y bueno, pues como comprenderán, hablar de los 400 años en 45 o 50 minutos, que es lo que pretendemos que dure, sería imposible, ¿no? Nos pegaríamos aquí casi 4 horas y al final la gente se iría ya por aburrimiento. Por lo tanto, hemos seleccionado una serie de acontecimientos, de personajes, que a nosotros nos parecen los más relevantes y los que pueden causar más interés. Sobre todo hemos cogido acontecimientos que tuvieron lugar pues, hace varios siglos, ¿no? Porque sobre todo es una conferencia de historia, no tanto conmemoración de hechos recientes de hace 20-30 años, que además posiblemente los conozcan mucho mejor muchos de los que están aquí, porque los vivieron en primera persona que nosotros mismos. Por lo tanto, como digo, es una conferencia de historia. Y bueno, al final, como digo, 45-50 minutos, habrá turno de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Y bueno, ahora simplemente mencionar que vamos a hablar en orden. Cada uno va a tratar diferentes temas. Va a empezar Tomás, nos va a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Es decir, la iglesia, la que tenemos hoy en día, se consagra en 1617, pero bueno, antes de esta iglesia había otra, u otras, y de eso nos va a hablar Tomás, de lo que había antes. Luego, de una serie de transformaciones urbanísticas, demográficas, que hay en el siglo XVI y XVII, en las que se engloba la construcción de la actual iglesia, y ya finalmente, pues propiamente de lo que es la construcción y la consagración de la iglesia, que es lo que se lleva conmemorando todo este mes de mayo. Luego Jorge nos va a hablar de la evolución que sufre el edificio desde este momento que se consagra hasta prácticamente las últimas décadas de historia de nuestro pueblo, y también nos va a traer aquí a alguno de los dirigentes más ilustres que ha tenido nuestra iglesia. Y ya en último lugar retomaré yo la palabra para cerrar, hablando de personas anónimas, por así decirlo, personas quizá con él no tienen ese renombre de que estamos aquí acostumbrados, de Pedro Cerguna, Barones de Valdeolivos, personas quizá más parecidas a nosotros, pero en la época, que también han contribuido, han aportado su granito de arena para que hoy, 400 años después, podamos seguir disfrutando del edificio de la iglesia. Por mi parte, hasta el momento nada más que aportar, así que cedo el turno a Tomás y nada, simplemente desear que os guste mucho y que os resulte muy interesante. Bien, muchas gracias por la presentación. En mi caso, como ha comentado mi compañero Marcos, voy a tratar los antecedentes, las transformaciones arquitectónicas, la construcción de la propia iglesia, y en primer lugar me gustaría indicar que ¿se oye bien? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora. En primer lugar me gustaría recalcar que la región en la cual vivimos durante 300 años estuvo bajo el control del Islam. Entonces, Foz fue conquistado en el 1089. Esto significa que durante 300 años en esta población probablemente no hubo cristianos. Digo probablemente porque hay diversas comunidades de cristianos que convivieron en el Islam, cuando menos están documentadas en Aguinaldo, en Juseo y en Monzón. No se sabe si Foz es ese caso.
Como observamos en el mapa que tengo aquí detrás, que no sé si se ve muy bien porque en la diapositiva he visto que se ve mal, la frontera estuvo durante 300 años justamente encima de Graus, mientras que Font estaría unos 100 kilómetros hacia abajo. Una vez explicado este contexto y la llegada del cristianismo a Font, me gustaría diferenciar dos tipos de dominios en la localidad. Por un lado, la jurisdicción eclesiástica y por otro lado, la jurisdicción civil, las cuales son diferentes como hoy en día, ya que pertenecemos a la diócesis de Barbastro-Monzón, a la vez que pertenecemos, por ejemplo, a la comarca del Cinca Medio, entre otros muchos entes. La jurisdicción eclesiástica de Font estuvo durante muchos años bajo Roda de Isàvena, que era un obispado al cual se asignaron todos los pueblos conquistados entre el Segre y el Cinca. Sin embargo, en el 1149 dicho obispado no se disolvió, sino que trasladó su sede de Roda de Isàvena a Lérida. Aún así, Roda mantuvo una fuerte vinculación con la villa de Font, ya que, como veremos posteriormente, controlaba terrenos como por ejemplo Palau. Mientras tanto, la jurisdicción civil, lo que es el gobierno normal, era una jurisdicción compartida entre diversos entes. Por un lado, Roda de Isàvena, por otro lado, el obispado de Lérida y por otro lado, los templarios que tenían su base en Monzón. Estos tres entes chocaron continuamente entre sí en diversos conflictos que no me da tiempo aquí de detallar, pero sí que puedo decir pues, que hubo por lo menos bastantes muertos, especialmente en la ribera del Cinca. Aparte de la jurisdicción, el obispado de Lérida y Roda de Isàvena tenían numerosas propiedades, tanto rústicas como urbanas. Dentro de estas propiedades destaca Roda de Isàvena, ya que compró Palau en el 1250 y en el 1415 dio permiso para que construyéramos la acequia, gracias a la cual aún hoy por hoy bebemos. Es interesante señalar que aparte de estos dos entes, las iglesias locales poseían diversos métodos de autofinanciación, que eran las donaciones para la salvación del alma y diversos préstamos, en los cuales Marcos tratará en los siguientes siglos, pero que en el fondo son iguales que ahora. Aparte de los alquileres, dichos obispados de Lérida y Roda de Isàvena, buena parte de sus ingresos lo recibían por el diezmo. El diezmo era un impuesto del 10% de absolutamente todo lo que se producía. Entonces, buena parte de las gestiones del patrimonio se centran en ellos ofrecen un arrendamiento muy bajo y a cambio el productor produce y a ellos les da el 10%. A ellos les interesaba más el diezmo que el arrendamiento. Aparte de todas estas cuestiones de jurisdicciones y gestiones, el tema en el que me gustaría centrarme es el de construcciones eclesiásticas, los edificios que existían antes de la iglesia de Font que todos ahora vemos. En este punto utilizo como referencia a un visitador del obispado de Lérida que acudió a estas tierras en el 1445 y realizó un inventario detallado de todo aquello que veía. Por ello, podemos concluir que la población de Font era una población dispersa en diversos núcleos urbanos. Por un lado estaba Font y por otro lado había diversos pueblos en la ribera del Cinca, que eran Arias, Crespán, Cofita y Padellas, todos ellos despoblados hoy por hoy, salvo Cofita. Aparte de estas poblaciones, también es importante destacar el monasterio de San Pedro, que no era una población, sin embargo tiene la relevancia eclesiástica para tratar de él. Respecto a la iglesia de Santa María de Font, tenemos pocas referencias, porque no ha quedado prácticamente nada que conozcamos con seguridad, y fue construida entre el 1089 y el 1136. Era la iglesia principal de la localidad y tenía una base románica a la cual se fueron añadiendo elementos góticos a la vez que se hacían reformas. En el 1445, por ejemplo, el visitador episcopal nos indica que estaba en buen estado, tenía grandes ingresos y contaba con 13 sacerdotes. Esta parece una cifra enorme, sin embargo en la España de la época la proporción de sacerdotes era bastante elevada. Fue derribada en el 1606 para construir la nueva iglesia de la cual estamos hoy celebrando. Aparte de dicha iglesia, en Font también contábamos con la iglesia de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé responde al crecimiento demográfico del siglo XIII y es de estilo gótico, aunque tiene bastantes reminiscencias románicas. En el 1445 estaba en buen estado y contaba con un sacerdote. Fue parroquia principal durante muy pocos años, en el periodo que tardaron en derribar la antigua iglesia y construir la nueva. Pasó a ser una escuela, como nos comentará Alquézar, y en el 1873 ya era una casa particular, como indica Moner. Hoy por hoy hay que agradecer la restauración que ha realizado la familia Gas Martín, que con tanta amabilidad nos dio acceso a la misma. Y esas fotos están sacadas precisamente de lo que queda de esa iglesia. Aparte de dicha iglesia, Font también contaba con el monasterio de San Pedro. Y sí, digo bien monasterio, porque una ermita no tiene las dimensiones que tiene dicho monasterio. Es muy grande para ser una ermita.
Tuvo un establecimiento y auge en el siglo XIII y contó con clérigo cuando menos hasta el siglo XVIII, y posteriormente era patronato de la Casa de los Rí, y se realizaron bastantes enterramientos. Hoy por hoy quedan algunos restos, como podemos observar en las imágenes. Está, la verdad, que bastante mal, pero todavía se puede observar. Aparte de ello, de lo que era el pueblo de Font, existían otro tipo de localidades en la ribera. Entre ellas destacaría Arias, con su iglesia de Santa María de Arias, que es un pueblo documentado de muy atrás y que pertenecía al obispo de Lérida. Tenía una fuerte conexión con Font hasta el punto de que se consideran casi el mismo pueblo, y fue una localidad deshabitada entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, a causa de unas pestes y una crisis bastante fuerte que hubo en la época. La iglesia se mantuvo en pie bastante después, hasta el siglo XVII. Debajo de Arias estaba San Pedro de Crespán, donde se encontraba la barca que cruzaba hacia Barbastro. Está pegado al río Cinca y pertenecía a los templarios. Fue deshabitado también entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, y la iglesia prevaleció hasta principios del siglo XIX. Hoy por hoy de estos dos pueblos no quedan nada, salvo una pequeña partida en el mapa topográfico. El último pueblo deshabitado era San Salvador de Padellas. San Salvador de Padellas era un pequeño pueblo que fue despoblado a mediados del siglo XIV y pertenecía, curiosamente, a un monasterio catalán, que es el de Santa María de Merlí. Lo curioso de este caso es que en 1445, cuando el visitador va a buscar la iglesia, encuentra una iglesia derribada, derruida, hecha trizas. Y curiosamente parece ser que el sacerdote que se debía encargar de su conservación pues había huido con las rentas. El visitador escribió que por favor la repararan y encontraran al personaje, pero por lo visto nunca se encontró y nunca se reparó la iglesia, y por ahí no queda nada de la misma. Además de ella, existía la iglesia de la Magdalena de Cofita. Dicha iglesia es la única que queda románica en nuestra localidad. Era un centro templario que solía chocar con bastante asiduidad con los habitantes de Arias y de Crespán. La iglesia románica de la Magdalena en 1445 tenía 4 clérigos, y también el visitador nos informa de que estaba ya en bastante mal estado, hasta el punto de que se utilizaba como granero, cual indica que aquello estaba bastante mal. Aún así se recuperó y se mantuvo el culto hasta el 1957. Aparte de estas iglesias, de aquella época anterior al siglo XV, o bordeando el siglo XV concretamente, encontramos algunos restos artísticos, como por ejemplo el retablo de Santana. El retablo de Santana fue realizado entre 1491 y 1510. Sabemos esto porque su iconografía es franciscana, y en aquella época el obispo de Lérida era un franciscano. En consecuencia realizó esta obra con ese interés. Hay bastante polémica respecto a esta obra, porque no sabemos ni quién la hizo, hay varias teorías, ni dónde estaba en un principio, ya que la localizamos en el siglo XVIII en el Hospital de Font, pero no sabemos dónde estaba antes. Hay un retablo bastante similar en la zona, que es el retablo de Alquézar, que es el que tenemos aquí más pequeño en la esquina derecha. Además de este retablo, había otras 2 tablas góticas que se perdieron en la guerra, que son la de San Pablo y la de San Pedro. Se descubre que es San Pedro porque tiene la mitra episcopal. Una vez explicadas los que eran las construcciones y los antecedentes más allá del siglo XV-XVI, entraríamos en los que son las transformaciones que sufrió la localidad a lo largo de los siglos XVI y XVII, que son las que llevaron a cabo la construcción de la iglesia. Por un lado hubo cambios de jurisdicción, y hubo un enorme crecimiento demográfico y unas transformaciones arquitectónicas impresionantes. Estos 2 elementos se interrelacionan, ya que a mayor población, mayor necesidad de obras, y a mayores obras, mayor población se sentía atraída por el núcleo de Font. Hubo una serie de cambios jurisdiccionales que esencialmente se resumen en la creciente influencia del obispado de Lérida y la progresiva desvinculación de Roda. Aún así, Roda de Isávena tuvo una fuerte presencia en Font a manos de Palau y con diversas capellanías de la iglesia que dependían de la misma Roda. Esencialmente, el obispo de Lérida controlaba Font, Arias, y la encomienda hospitalaria controlaba Cofita y Crespán. Dicha jurisdicción en aquella época se limitaba al diezmo, sobre todo, y a la quistia. La quistia era una especie de impuesto a cambio de una protección. El diezmo trajo bastante cola, la verdad, porque generó unos pleitos entre Roda de Isávena y el obispado de Lérida que duraron bastantes siglos. De hecho, hasta el siglo XVII seguían pleiteando entre ellos, cosa que nos explicará Marcos. El crecimiento demográfico, como podemos observar en esta tabla,
supone que en menos de 150 años la población de Font se duplicó. Pasó de unos 400 habitantes a unos 900, lo cual generó diversas necesidades, como por ejemplo que la gente literalmente no cabía en la iglesia para el oficio religioso. Las transformaciones arquitectónicas, como hemos comentado, se debían esencialmente a dos factores. Por un lado, el crecimiento demográfico y por otro lado, la creciente vinculación al obispado de Lérida, al cual, al ser una residencia habitual de los obispos, también necesitaba unas infraestructuras mínimas. Esto se tradujo en una revolución urbanística con nuevos barrios, nuevas edificaciones privadas y fastuosas edificaciones públicas. Dentro de ello, lo que más nos interesa es el complejo arquitectónico de la Plaza Mayor, en el cual estaban incluidos el Palacio del Señor, la Fuente, el Palacio de los Gómez de Alba, la nueva iglesia y sus alrededores y la propia plaza. Respecto a la Fuente, que trataré bastante breve, se construyó en 1567 y sabemos que tenía una vinculación con el obispado de Lérida porque la inscripción en latín es probablemente un guiño al obispo de la época, Antonio Agustí, que era un destacado latinista y al cual probablemente él inspiró la obra o los habitantes de Font quisieron dedicársela. Además de la Fuente estaba el Palacio Episcopal, o el ayuntamiento de la localidad. El Palacio Episcopal era el palacio del señor, del obispo de Lérida, y fue construido a mediados del siglo XVI. A su vez, fue cedido al municipio en 1750, por lo cual realmente debió estar unos 200 años en manos del obispo. Una vez explicado lo que es el complejo de la plaza, me centraré en lo que es la construcción del nuevo templo. Como he indicado, era una necesidad flagrante, ya que los habitantes no cabían en la iglesia, hasta el punto de que diversos visitadores, como en 1585 Henry Koch, se presentó en Font, escribió una breve crónica de un párrafo y en ella quiso destacar que los habitantes no cabían en la iglesia. Era imposible. Aparte de ello, la vinculación del obispo ilerdense, el cual el obispo quería tener una iglesia en condiciones, que lugar al que